Estimados amigos, bienvenidos a esta serie dedicada al demonio de la asedia y a este primer programa con que se inaugura dedicado a la civilización de la asedia. Nos ocuparemos en los programas siguientes de la asedia como una tentación, como un pecado a nivel individual, pero también veremos que la asedia se encuentra instalada en forma de hábitos en las sociedades, en las culturas, de modo que se puede hablar de una verdadera civilización de la asedia. Y de eso quisiera hablar en este primer programa de la serie. Estamos en una civilización de la asedia. No se diagnostica este mal de manera explícitamente religiosa y nuestro diagnóstico es religioso. Normalmente se habla de la sociedad depresiva. Hace pocos años publicó el padre Tony Anatrelat, un jesuita francés, psicólogo social y psicólogo, consultor de la Santa Sede, un libro que se llama La sociedad depresiva. Y dice Tony Anatrelat acerca de nuestra cultura que la depresión no es solo la enfermedad más extendida en nuestra civilización, sino que es su mal característico. Es una civilización que se caracteriza como su rasgo principal por ser una sociedad depresiva, deprimida y de alguna manera deprimente. Otro gran psicólogo muy reconocido en los ambientes psicológicos, Viktor Frankl, decía ya hace muchos años, él que había estado en los campos de concentración de Auschwitz, decía que la depresión se debe a haber perdido el sentido de la vida. Dice Viktor Frankl que la depresión se debe a que el hombre necesita tener un sentido último, y cuando pierde ese sentido último de un bien que no puede perder de ninguna manera, entonces comienzan los procesos psicológicos y luego también neurológicos que lo sumergen en la depresión. La tristeza. Vamos a ver en estos programas siguientes que la asedia es una tristeza, pero es una tristeza por los bienes últimos, es tristeza por el bien de Dios, o la incapacidad de alegrarse con Dios y de alegrarse en Dios. La sociedad depresiva ha avanzado muchísimo en procurarle a los hombres bienestar y progreso material. Ha llevado a los pueblos, incluso a pueblos muy sencillos, a aumentar su nivel de vida. Sin embargo, eran pueblos que cuando no tenían tanto bienestar, sabían celebrar la vida porque se alegraban en las cosas sencillas, en los amores, en los vínculos. Celebraban sus fiestas y en sus fiestas celebraban los amores, los vínculos, la vida, el nacimiento de los niños, el casamiento de los jóvenes, los años de los ancianos, y aunque tuvieran menos posibilidades de bienestar, menos confort, tenían sin embargo más alegría. Parece que esta sociedad depresiva
En la medida en que aumenta en el disfrute de las cosas, pierde la capacidad de disfrutar y de alegrarse con los vínculos, con los amores entre las personas. Y produce entonces un tipo de fiesta que ya no es la fiesta de la celebración de la vida, sino que es una fiesta de evasión, de la cual vuelve a la vida diaria con una sensación de aburrimiento o abrumados, después de haber huido, como que se recluye de nuevo en la cárcel de las cosas y no encuentra ya la alegría de los vínculos. Es una sociedad en que se están agrediendo los vínculos, y principalmente el vínculo principal, el vínculo y la fuente de todas las vinculaciones, aquello que hace del hombre un ser vinculado y vinculable, que es el vínculo con Dios. El primer vínculo, el más importante, entre el Señor y la criatura, entre la criatura y el Señor. La revelación bíblica ha unido, y nuestro Señor Jesucristo también los une, el amor a Dios como el primero de todos los vínculos y amores, junto con el amor al prójimo, con el amor al otro, y como dos amores necesariamente unidos, porque uno es la fuente de los otros. El amor de Dios es el vínculo frontal que permite que el hombre se vincule con los demás amorosamente. Ya los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, explorando en las filosofías de la sociedad humana, Platón en la República, Aristóteles en la Ética Nicómaco, hablaban y decían, explorando la felicidad del hombre, ¿en qué consistiría la felicidad? Que la felicidad no está en las cosas, no está en el dinero, no está en el bienestar, no está en el placer, no está en la fama, no está en la gloria, no está en el aplauso de las personas. Solamente puede hacer feliz a un ser personal un bien de su misma naturaleza personal. Por lo tanto, la concluye Aristóteles en la Ética Nicómaco, que es un tratado de la sociedad política de la ciudad. La felicidad del hombre puede estar solamente en la amistad con los demás hombres. Y la amistad es un amor recíproco. No basta que uno ame a los demás si no es amado por los otros. Esa red de relaciones vinculares que forman la felicidad de los ciudadanos supone la existencia de la virtud. Porque si los ciudadanos no son virtuosos, la amistad, que consiste en un amor recíproco, se corrompe por el egoísmo de uno o de los dos. Y en vez de convertirse en el logro de la felicidad por la amistad y el amor recíproco, porque cada uno quiere el bien del otro como su propio bien, surge la explotación del egoísta al generoso o un pacto de intereses entre dos egoístas. Pero esto no basta para hacer la felicidad ni de las personas ni de la sociedad. Por eso concluye Aristóteles que para que sea necesario el bien de la sociedad y la felicidad de los ciudadanos, la felicidad de cada individuo y de todos en común, los individuos tienen que ser virtuosos. Y hace, por lo tanto, todo un tratado de la virtud para decir que es necesaria esa virtud para que se mantengan los dos generosos y puedan amar al otro sin ser egoístas. Y entre las virtudes dan mucha importancia, tanto Platón como Aristóteles, a las virtudes de la templanza en el uso de los bienes y de la fortaleza ante los males. Y dice que desde niños los ciudadanos deben ser educados en estas virtudes. Ellos, sin embargo, no podían saber por qué, cuál es el misterio por el cual la virtud del hombre se corrompe. Ellos no tenían la sabiduría revelada por Dios acerca del pecado original y de la fuente de la corrupción del amor en su relación con Dios, el Creador, y del amor en la relación con los demás. La revelación cristiana viene a traer esta sabiduría y nos da el secreto y la explicación y hasta el nombre de esta raíz de la corrupción de las virtudes. Y es lo que nosotros llamamos asedia, tristeza por el bien. El ser humano es capaz de no alegrarse en el bien principal que son sus vinculaciones, su vinculación con Dios, su vinculación entre las personas. Y por lo tanto puede apreciar más las cosas que las personas. Y eso es la raíz
que explica la sedia, la incapacidad de alegrarse en el vínculo. Esto es lo que en esta sociedad vamos notando. A medida que aumentan todos los adelantos técnicos, nos encontramos con personas que son cada vez menos capaces de vincularse entre sí. Los niños pueden ser muchas veces muy hábiles en el manejo de la computadora, de la internet, de los celulares, y sin embargo, cada vez más estamos más comunicados, pero cada vez tenemos menos comunión unos con otros. Cada vez nuestros vínculos son más superficiales y esa comunicación entre las personas, ese relacionamiento entre las personas, no nos conduce a unos vínculos tan profundos, afectivos y de amor y de solidaridad humana como antes de estos adelantos técnicos de la comunicación podía existir en otros pueblos o incluso en nuestra historia pasada. Por lo tanto, esta civilización va perdiendo, junto con su desvinculación de Dios, la desvinculación entre las personas. Los niños, aumenta el número de niños autistas o semiautistas. Hay un autismo que no es solamente psicológico, sino cultural. Las personas se clausuran dentro de sí mismas. Hay más dificultad para relacionarse entre las personas. Los vínculos son más frágiles, menos duraderos. Los matrimonios duran poco. Las vinculaciones entre las personas son también más frágiles y más de corta duración. Esta civilización depresiva, esta civilización es la civilización de la asedia. Ha perdido la capacidad de alegrarse en el culto divino con el amor a Dios y por eso también ha perdido la capacidad de alegrarse en la vida celebrándola con fiestas que celebran la vida. Y sus fiestas son una huida del aburrimiento más que una celebración del amor y de los vínculos. Quiero echar mano de una parábola evangélica que nos puede revelar algo acerca de las razones últimas de este mal de la civilización, de esta enfermedad de la civilización. Se trata de la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo precisamente encontramos que hay uno de los hijos que se va de la casa del padre porque no aprecia la vinculación con el padre, sino que va en búsqueda de otros bienes que no son los bienes principales. Se equivoca en la evaluación relativa de los bienes y se va detrás, huyendo de la casa del padre, abandonando el vínculo filial paterno, se va a buscar su felicidad. Sabemos la historia y conocemos que ese intento del hijo pródigo de encontrar la felicidad termina en un fracaso que lo hace volver a la casa del padre, donde el padre lo está esperando para reanudar el vínculo con el padre. Él no se siente digno de reanudar ese vínculo, pero el padre le devuelve la confianza y vuelve a anudar el vínculo con ese hijo. En realidad, él vuelve acosado por la necesidad, no vuelve en la esperanza de reencontrar el bien del vínculo con el padre. Todavía no ha entrado en la sabiduría filial paterna. Él vuelve a la casa del padre acuciado por esa necesidad, pero no es la principal necesidad de su corazón el amor del padre. Y allí, mientras se celebra la fiesta con el hijo, llega el otro hijo del campo, el hijo mayor, que vive en la casa del padre y se enoja con la fiesta que el padre hace, festejando, celebrando la recuperación del hijo que se había perdido. Y aquí vemos también, se nos revela, que el hijo que había permanecido con el padre tampoco había permanecido por el amor al padre, sino que había permanecido por otros motivos. Porque si hubiera permanecido con el padre por amor a él, se habría alegrado con la alegría del padre. Se hubiera entristecido con su tristeza por la pérdida del hermano y se hubiera alegrado por la alegría del padre.
Esta parábola nos enseña entonces que lo principal era conocido para el padre, pero desconocido para los hijos. Tanto uno, el que se va, como el otro, el que se queda en casa, no tenía como bien principal el vínculo amoroso con el padre. Y por lo tanto los dos necesitaban de sanación, porque los dos ponían las cosas por delante del padre. La queja del hijo mayor se refiere a los bienes que ha dilapidado el hijo menor, su hermano menor, ese que ha gastado todos sus bienes con prostitutas y en placeres. No deplora otros males del hermano menor. Y sin embargo el padre deplora haber perdido al hijo y se alegra de haberlo recuperado. El padre es el que tiene, el portador de la sabiduría de los vínculos como lo principal, que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y que sin eso todas las dichas terrenas no alcanzan a ser la felicidad del hombre. Esa sabiduría elemental se ha perdido en esta cultura de la asedia, y por eso esta cultura se aparta cada vez más de Dios. Es como, algunos son como el hijo pródigo que se van. Esta cultura en gran parte es el hijo pródigo, que se ha ido muy lejos del Padre, se ha apartado muy lejos de la revelación del Padre a través del Hijo, se ha apartado de nuestro Señor Jesucristo, que es el revelador del Padre, y está en una situación de apostasía, de lejanía, de haberle dado la espalda al Padre y haberse devuelto a las criaturas, lo cual es la definición del pecado, la aversión a Dios y la conversión a las criaturas. Esta civilización es civilización de la asedia, porque no sabe alegrarse con el amor del Padre, porque no sabe alegrarse con su condición de hijo, prefiere abandonar la relación con el Padre e ir a buscar su felicidad en otras cosas, por otros caminos, que no son estrictamente la vinculación. Pero hemos quedado muchos quizá en la casa del Padre, que no nos consideramos hijos pródigos, pero que nos podemos preguntar si estamos en la casa del Padre realmente atesorando el vínculo filial paterno como lo esencial y lo principal de nuestra relación con Dios, o si albergamos todavía algunas imperfecciones en esa vinculación, si realmente nuestra felicidad viene del amor divino, si sabemos celebrar el culto como una fiesta del gozo filial, alegrándonos con los bienes del Padre, o si nos falta todavía una purificación del corazón filial, una conversión al Padre. En esta historia, dice Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, los rayos de la paternidad de Dios encuentran una primera resistencia en el dato oscuro pero real del original. Esa duda de Eva que la serpiente le inculca de que Dios no quiere darle los bienes, que Dios es un Dios egoísta que no quiere compartir los bienes con él. Esa desconfianza de Dios de la que nos habla el mito de Prometeo encadenado, que tiene que robar a los dioses celosos el don del fuego. Y continúa el Papa, esta es la verdadera clave para interpretar la realidad de nuestra cultura, que el hombre tiene miedo de Dios, hay un miedo a la religión, hay un miedo a la revelación de Dios. El pecado original no es solo una violación de una voluntad positiva de Dios, no es solo la desobediencia, sino también y sobre todo la motivación que está detrás de la desobediencia, la desconfianza de Dios, la cual tiende a abolir la paternidad de Dios. Estamos en una cultura, e incluso muchas veces en los medios creyentes, la figura del Padre se ha como enturbiado, ha quedado velada o nublada. Se habla de un Jesucristo sin relación al Padre. Jesucristo, sí, mucho Jesucristo, hay una cristología, pero es una cristología sin Padre. Muchos teólogos, precisamente, como decía este autor que citábamos, tienen mucho conocimiento de Cristo, pero no conocimiento del Padre, y no un conocimiento personal, no tienen una experiencia de la paternidad divina. Continúa Juan Pablo II diciendo,
tiende a abolir la paternidad destruyendo sus rayos que penetran en el mundo creado, poniendo en duda la verdad de Dios, que es amor. El Papa actual, Benedicto XVI, ha escrito precisamente una primera encíclica diciendo Dios es amor. A esta cultura del desamor, esta cultura que no piensa encontrar la felicidad en el amor a Dios y a los hermanos, a esta cultura el Papa le dice, no, Dios es amor, no tienes por qué temerle. Es el mensaje de su primera encíclica. Y su tercera encíclica es Caritas in Veritate, la caridad se realiza en la verdad. Y la verdad es la verdad acerca de Dios que nos revela nuestro Señor Jesucristo, que Dios es Padre y que nosotros somos hermanos entre nosotros. Pero solamente podemos realizar la fraternidad si primero vivimos la filialidad. Una fraternidad sin filialidad, una fraternidad sin padre, es una utopía revolucionaria que sabemos históricamente que no condujo a nada y no logró hacer más fraterna la cultura actual, donde precisamente pensadores inspirados en esas ideologías dijeron que el relacionamiento entre los hombres es la dialéctica del amo o del esclavo, o yo soy tu amo o tú me dominas, y entonces establece una relación entre las personas de miedo y de rivalidad, de oposición, de lucha y de predominio, y esto también se proyecta hacia Dios. Esta cultura teme ser dominada por Dios. Es una cultura que se ha apartado incluso intelectualmente de la importancia del amor y a la cual el Papa, que conoce muy bien las ideologías que dieron origen a este error intelectual que tanto mal ha producido con tantas guerras entre naciones, el Papa precisamente le envía este mensaje: Dios es amor y el amor se realiza en la verdad revelada acerca de Dios. Y aunque ese Dios no podemos tenerlo ahora plenamente, sin embargo ya es capaz de cambiar nuestra vida desde ahora. Y por eso la segunda carta del Papa Benedicto es sobre la esperanza. Es decir, que a Dios ya lo tenemos, pero hay todavía mucho más que esperar de Dios en el futuro. Que la Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres que aman a Dios y es amada por Dios, no se realiza plenamente ahora en la historia, sino que va a ser la Jerusalén celeste, va a culminar. En este momento se está como formando en la historia y se están juntando en el cielo los que aquí han vivido precisamente la primacía del amor, el primado del amor en sus vidas, los que han puesto delante los vínculos y no las cosas, y una ciudad de la que quedan excluidos los que han puesto las cosas delante de las personas y los vínculos. Esta misma diferencia que hay entre los hermanos y estos defectos en la fraternidad y en el vínculo filial que encontramos en la parábola del hijo pródigo puede iluminarse también a la luz de otro par de hermanos que encontramos al comienzo de las Sagradas Escrituras, que son Caín y Abel. Caín y Abel son dos hermanos distintos. A Caín se nos lo presenta como el fundador de las ciudades. Él es el padre de Babilonia, el padre de Babel, que erige la sociedad terrena en términos de rivalidad para alcanzar el cielo por sí mismo. No recibe la gracia divina, sino que tiene que apoderarse de los bienes divinos en una competición con Dios. Es precisamente la dialéctica del amo y el esclavo que trata de apoderarse de Dios, como la madre Eva también trató de apoderarse del fruto del árbol del amor divino antes de que el amor de Dios le fuera concedido como un don. Fue un pecado de impaciencia más que un pecado de desobediencia. Hubo una impaciencia primero, hubo una desconfianza con Dios primero y un intento de apoderarse del amor en vez de recibirlo como un don. Un desconocimiento de la naturaleza misma del amor, que es donación libre del uno al otro. Ese atropello, ese atropellamiento de nuestra primera madre marca a su hijo Caín, a ese que, dice ella, adquirí a este varón junto con Dios, y lo hace el padre de la Babel, mientras que Abel es
un hombre más sencillo, es un pastor, pero como tiene un vínculo con los animales y entre las personas mucho mayor, no le importan las cosas de este mundo y vive quizá en una tienda de pastores, en una carpa del desierto, como un beduino. Tiene sin embargo un cultivo muy fuerte, una conciencia muy fuerte, como tienen esos pueblos tribales, de las relaciones entre las personas. No tendrán muchas cosas, pero su riqueza son los vínculos. Y la ofrenda de Abel es grata al Señor, porque lo hace desde ese vínculo en que le ofrece algo para agradarle, mientras que Caín no hace algo para agradarle, sino que hace algo para obtener de Dios favores, para obtener algo de Dios, porque si lo hubiera hecho para agradarle, si hubiera agradado viendo a Dios, agradado con la ofrenda de su hermano. Estamos en esa civilización de la sedia y creo, queridos hermanos, que los próximos programas que hablaremos sobre este demonio de la sedia nos iluminarán mucho en nuestra vida actual, en nuestra vida en este mundo, y nos ayudarán a encontrarnos en el camino hacia el Padre, lo cual les deseo a todos y a mí para encontrarnos un día en la Jerusalén celestial. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.